Hola, buen día a todos. ¿Me pueden escuchar? Buen día, sí, sí se escucha. Ya, gracias por confirmarme. Vamos a empezar ahora con las aplicaciones de la derivada. Tenemos lo siguiente entonces, un poco de teoría. Primeramente vamos a ver este primer punto, que es la gráfica de funciones. Extremos relativos y puntos de inflexión. Vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada. Este criterio dice lo siguiente. Cuando la primera derivada de la función es igual a cero. Además, cuando la segunda derivada de la función es mayor que cero, ambos en un punto en común, x igual a, un punto, se tiene un mínimo relativo. Si la primera derivada es igual a cero y la segunda derivada es menor que cero, en x igual a, se tiene un máximo relativo. Y si la primera derivada es igual a cero, la segunda derivada es igual a cero, en x igual a, se tiene un punto de inflexión. Se trata de estos puntitos para un mínimo relativo. Así va a ser la gráfica de la función y se va a tratar de este punto, este mínimo relativo. En este punto se van a verificar esas dos condiciones. La primera derivada a cero y la segunda derivada mayor que cero. Cuando es un máximo relativo, se va a tratar de este punto, el mayor valor de la función. En ese punto se van a verificar las mismas condiciones. Primera derivada igual a cero y segunda derivada menor que cero en este punto. Y en el punto de inflexión, la gráfica va a ser cualquiera de estas dos. Este es el punto de inflexión. Vamos a utilizar ese criterio para hallar la gráfica de las funciones. También muchas veces es de ayuda conocer a las asíntotas. Las asíntotas son rectas, básicamente son rectas. Tenemos acá nuestro plano cartesiano, x, y, y la respectiva gráfica de la función. Supongamos que es esta gráfica. Esta es la gráfica de nuestra función y igual a f de x. Y las asíntotas son rectas. Esta, por ejemplo, es una asíntota horizontal. Es una recta horizontal. Y otra asíntota puede ser esta otra. Esta se trata de una asíntota oblicua. Esta es una asíntota horizontal. Son rectas. ¿Qué es lo que va a pasar? Nuestra función que está de azul no va a atravesar estas rectas. Se va a acercar lo más posible, pero no las va a atravesar, no las va a intersectar. Muchas veces es de ayuda también conocer a estas asíntotas para poder graficar a la función. Tenemos entonces lo siguiente, sea nuestra función y igual a f de x, la asíntota vertical, una recta vertical, se obtiene al igualar el denominador a cero en la función.
Y una asíntota oblicua podemos obtenerla de la siguiente manera. Primeramente es de esta forma. Y igual a mx más b. Es la ecuación de una recta, donde m es la pendiente, b es la y intersección. Geometría analítica. Y ya relacionándolo con nuestra función, esta asíntota oblicua, podemos obtener este valor de m de esta expresión. Va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito de la función f de x sobre x. Y el valor de b lo obtenemos de esta otra expresión. Límite cuando x tiende a infinito, f de x menos el valor de m, este valor, multiplicado por x. De esas dos ecuaciones obtenemos a m y a b y obtenemos la ecuación de la asíntota oblicua. Eso sería entonces una parte un poco teórica. Ahora, esto lo aplicaremos a un ejercicio. Tenemos acá el enunciado. Nos dice lo siguiente: hallar los extremos relativos de la siguiente función. Y nos da una función. Y igual a x cuadrado menos 3x más 2, x cuadrado más 2x más 1. Se trata de una función racional. Es la división de dos polinomios. Polinomio grado 2, polinomio grado 2. Es una función racional. Entonces, comenzaremos con nuestro ejercicio. Ya. Para poder hallar a los extremos relativos, la función debemos hallar su derivada primera y la derivada segunda y aplicar el criterio de la segunda derivada. Necesitamos hallar entonces a la primera derivada. Tenemos que derivar esta función. Antes de derivarlo, podemos reescribir la función para que sea mucho más sencillo de derivar. Tenemos entonces como cálculos auxiliares lo colocaremos. Antes de derivar vamos a reescribir la función. Tenemos lo siguiente entonces. Ya. Nosotros sabemos que el dividendo entre el divisor es igual a un cociente más el residuo entre el divisor. Una operación algebraica podemos realizar acá. Podemos dividir ambos polinomios. Como son de mismo grado, se puede dividir. Haremos eso. Entonces acá el dividendo es la parte del numerador. Tenemos x cuadrado menos 3x más 2. Esto dividido entre x cuadrado más 2x más 1. Dividendo, divisor. Obtendremos el cociente. El cociente. Entonces, algún valor, un valor cualquiera, que multiplicado por x al cuadrado nos dé x al cuadrado. Ese valor es 1. Realizaremos la operación. 1 multiplicado por x al cuadrado es x al cuadrado. Signo cambiado, menos. 1 multiplicado por 2x es 2x. Signo cambiado, menos. 1 multiplicado por 1 es 1. Signo cambiado, menos. Realizamos la suma. Positivo x cuadrado, negativo x cuadrado. Se va a hacer 0. Negativo 3x, negativo 2x es negativo 5x. Y positivo 2, negativo 1 es 1 positivo.
En nuestra función original, el numerador y el denominador tenían mismo grado. Solamente cuando el numerador es de mayor grado que el denominador, se debe realizar esta división, lo que estamos haciendo, solamente en ese caso. Cuando el numerador, su grado es mayor o igual que el grado del denominador. Ya. Entonces acá tenemos, esta parte es el cociente. Y esta parte de acá es el residuo. Entonces, nuestra función y igual a x cuadrado menos 3x más 2 dividido entre x cuadrado más 2x más 1, podemos reescribirlo como el cociente, que es 1, más el residuo, negativo 5x más 1, dividido entre el divisor. El divisor es x cuadrado más 2x más 1. Así podemos reescribirlo nuestra función. Ahora, esta parte de acá sigue siendo una función racional, la división de dos polinomios, solamente que el numerador es un grado menor, es de menor grado que el denominador. Grado del numerador es 1, grado del denominador es 2. Ya podemos ahí derivar a nuestra función. Un poco más lo reescribiremos. La función podemos reescribirlo como 1 más menos 5x más 1. Y en la parte del denominador, en esa parte, el denominador, si pueden observar, es el desarrollo de este binomio, x más 1 elevado al cuadrado. Desarrollamos este binomio, el primero al cuadrado, x cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿No? Es el desarrollo. Y acá, en esta función es donde vamos a derivar. Es un poco más sencillo derivar esta función. Lo denominaremos como la ecuación número 1. Entonces acá diremos, derivando la ecuación número 1, tenemos lo siguiente. Y' va a ser igual a, tenemos acá la derivada de una constante. La derivada va a ser 0. Más, y acá necesitamos hallar la derivada de esta división de funciones. Aplicamos la regla del cociente para hallar su derivada. Entonces, aplicando la regla del cociente, numerador derivado, la derivada del numerador de menos 5x, la derivada va a ser menos 5. Y la derivada de 1 va a ser 0, ¿no? Multiplicado por el denominador sin derivar, x más 1 al cuadrado, más el numerador sin derivar, menos 5x más 1, multiplicado por la derivada del denominador. Derivamos el denominador. Su derivada va a ser lo siguiente. Es una función potencia. El exponente baja a multiplicar. El exponente es un grado menor. X más 1, la primera potencia sería. Y multiplicado eso por la derivada de la base, ¿no?
la derivada de x más 1. Su derivada es 1. Eso entonces sería la derivada de el denominador. Todo sobre el denominador elevado al cuadrado. X más 1 al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Regla del cociente, ¿no? Y regla de la cadena. Esa sería la primera derivada. Reescribiremos a la derivada. Acá entonces, reescribiendo, y' va a ser igual a lo siguiente. Solamente nos va a quedar esta parte de acá. Toda esta parte. ¿Qué podemos hacer ahí para poder reescribirlo? Que sea un poco más entendible. Tenemos entonces acá en el numerador, podemos trabajar. Tenemos este factor, x más 1 al cuadrado. Y en el otro término también tenemos el mismo factor casi, ¿no? X más 1. Podemos factorizar x más 1 de este término y de este otro término. Factorizar a x más 1. Haremos eso. Operaciones algebraicas. ¿Qué nos va a quedar? Menos 5. Un x más 1 lo estamos factorizando. Solamente nos va a quedar x más 1 a la primera potencia. Esto es menos, ¿no? Esto es menos. Numerador derivado. Denominador sin derivar. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Todo sobre el denominador al cuadrado. Ese signo era menos. Entonces acá nos quedaría lo siguiente. X más 1 estamos factorizando. Esta constante 2, ¿no? Podemos reescribirlo. Menos 5x más 1. Y en el denominador, x más 1 elevado a la cuarta potencia. Acá entonces podemos simplificar a x más 1. Nos va a quedar acá 3 en el denominador. Y' va a ser igual a... Solamente nos quedaría toda esta parte, lo que está dentro del corchete, en el numerador. Un poco mejor lo reescribiremos. Este menos 5 lo distribuiremos. El menos 2 también lo distribuiremos. Tendríamos negativo 5x. Negativo 5. Positivo 10x. Y negativo 2. Al distribuir. Numerador. Y en el denominador tendríamos x más 1 elevado al cubo. Esa sería la primera derivada. Un poco más lo reescribiremos. 10 menos 5x sería 5x positivo. Y menos 7. Numerador y en el denominador x más 1 elevado al cubo. Esta sería nuestra primera derivada. Ecuación número 2. Hallaremos a la segunda derivada para poder aplicar el criterio. Diremos entonces acá, derivando la ecuación número 2, hallamos la derivada de esa función. Tendríamos acá a la segunda derivada de y
respecto a x va a ser igual a lo siguiente. Otra vez acá tenemos la división de dos funciones. Aplicamos la regla del cociente. Numerador derivado. La derivada de 5x menos 7 es positivo 5. Multiplicado por el denominador sin derivar, x más 1 elevado al cubo, más el numerador sin derivar, 5x menos 7, multiplicado por la derivada del denominador. Su derivada va a ser 3x más 1 al cuadrado, multiplicado por la derivada de la base, ¿no? La derivada de x más 1. Derivada es 1. Eso dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Y esa sería la segunda derivada de nuestra función. Y2' va a ser igual a lo siguiente. Acá reescribiendo, ¿no? Reescribiendo la segunda derivada. ¿Qué podemos hacer ahí? Tenemos un término, dos términos. Acá tenemos el factor x más 1 al cubo, x más 1 al cuadrado. Podemos factorizar x más 1 al cuadrado de ambos términos. Operaciones algebraicas, ¿no? Multiplicado por, nos va a quedar lo siguiente. 5 multiplicado por x más 1. Otra vez acá el mismo error, ¿no? Es menos acá. Esta es la regla del cociente, ¿no? Tenemos una división de funciones y la derivada de esa función va a ser toda esta expresión. Este era menos. Ya, lo que me va a quedar es la constante que es 3, 5x menos 7. Eso sería en el numerador y en el denominador nos quedaría x más 1 elevado a la sexta. Esta parte de aquí, ¿no? AB elevado a la C es igual a A elevado a la B por C, ¿no? Operaciones algebraicas. Podemos simplificar x más 1. Acá nos va a quedar 4 y la segunda derivada va a ser igual a lo siguiente. En el numerador, lo que está dentro del corchete, podemos distribuir ese 5 positivo y ese negativo 3. ¿Qué me va a quedar? 5x más 5, negativo 15x y positivo 7 por 3 es 21. Positivo 21. Dividido entre x más 1 elevado a la cuarta potencia. La segunda derivada entonces va a ser igual a negativo 10x más 26. Eso en el numerador y en el denominador x más 1 elevado a la cuarta, que sea la ecuación número 3, la segunda derivada.
Primera y segunda derivada de nuestra función. Ahora, tenemos el criterio de la segunda derivada para poder hallar a los extremos relativos. Acá entonces colocaré extremos relativos. Esto aplicando el criterio de la segunda derivada. Ya. Criterio de la segunda derivada. Volveremos al principio. Este es el criterio de la segunda derivada. Fíjense, son tres casos. Cuando existe un mínimo relativo, es un extremo, un máximo relativo o un punto de inflexión. Y en cada uno de los tres casos, la primera derivada está igualada a cero. Eso vamos a utilizar. Tenemos nosotros acá, en la ecuación número 2, a la primera derivada. La primera derivada vamos a igualar a cero para poder a encontrar a esos puntos. Diremos entonces acá, igualando la ecuación número 2 a cero para obtener los puntos críticos o los extremos relativos. Es la ecuación 2. Entonces, acá tendríamos 5x menos 7 dividido entre x más 1 al cubo. Todo eso igualado a 0. Tenemos acá una ecuación con una incógnita. La incógnita es x. Solamente para algunos valores de x se va a verificar la igualdad. Tenemos que encontrar a esos valores de x. Y en esos valores de x se van a dar los extremos relativos, donde la primera derivada es 0. Esto ya no necesitamos. Acá entonces, ¿no? Multiplicamos x más 1 al cubo, miembro a miembro. Tendríamos 5x menos 7, igual a 0. Y acá despejamos a x. X es igual a 7 quintos, positivo. Para este valor de x, la primera derivada se va a hacer 0. Y en este punto va a existir posiblemente un extremo relativo o un punto de inflexión. Entonces, acá, este es un posible extremo relativo o un punto de inflexión. Ya, entonces, criterio de la segunda derivada. Tenemos entonces acá, en los tres casos, la primera derivada era 0. Y dependía de la segunda derivada, si era un mínimo relativo o un máximo relativo o un punto de inflexión.
Ya. Entonces, ese valor de x reemplazamos en la segunda derivada. Era nuestra ecuación número 3. Y vemos el signo de la segunda derivada. Si es positivo, si es negativo o si es cero. Tendríamos acá entonces lo siguiente. Y2' igual a negativo 10. Eso multiplicado por el valor de x. 7/5 más 26. Dividido entre 7/5 más 1 elevado a la cuarta. ¿Cuál será el valor de la segunda derivada cuando x es igual a 7/5? ¿Cuánto será este valor? Numerador entonces. Es numérico ya esta parte, ¿no? Negativo 10 por 7/5 más 26. Eso es positivo 12. Y el denominador. Tenemos un número positivo más un número positivo. Esto siempre va a ser un número positivo. Y este número elevado a la cuarta, a una potencia par, siempre va a ser un número positivo. El denominador va a ser un número positivo siempre. ¿Cuánto será ese valor? Es 7/5 más 1 elevado a la cuarta. Es un valor grandecito, lo dejaremos así. 12/5 elevado a la cuarta. Positivo. Entonces, acá, un poco reescribiéndolo, y2' va a ser igual a 5 a la cuarta, multiplicado por 12 entre 12 a la cuarta. El valor numérico no importa mucho. Lo que nos importa es el signo. La segunda derivada es un número positivo. Un número positivo mayor que 0. Entonces, decimos lo siguiente. En x igual a 7/5, la primera derivada evaluada en ese punto, en 7/5, es igual a 0. Y la segunda derivada, que es un número positivo, 5/4 dividido entre 12 al cubo, podemos reescribirlo, ¿no? Es un número positivo, mayor que 0. Criterio de la segunda derivada. Decimos entonces que en este punto, en x igual a 7/5, existe un mínimo relativo. En ese punto. En este punto, ¿no? En x igual a, si la primera derivada es 0 y la segunda derivada es mayor que 0, existe un mínimo relativo. Se trata de este puntito. Y su gráfica va a ser más o menos así. Eso para los primeros dos casos. Un mínimo relativo y un máximo relativo. Ahora para el punto de inflexión. La primera derivada es igual a 0
La segunda derivada es igual a 0. Acá, la segunda derivada es igual a 0. Utilizaremos eso para hallar al punto de inflexión. Para hallar al punto de inflexión, entonces, realizamos lo siguiente. Igualamos la ecuación número 3 a 0. La ecuación número 3 era la ecuación de la segunda derivada. Esta es la ecuación 3. Menos 10x más 26 dividido entre x más 1 elevado a la cuarta. Eso igualado a 0. De acá entonces tendríamos negativo 10x más 26 igual a 0. Y acá x igual a 26 décimos, despejando el valor de x. Para este valor de x, la segunda derivada va a ser 0. Y en este punto se va a dar un punto de inflexión cuando la segunda derivada es igual a 0. Esto ya no. Hallaremos las coordenadas de esos puntos, cuando se da un mínimo y cuando se da un punto de inflexión. Nuestra función entonces era y igual a ya. Que este sea alfa, este valor de x que sea alfa, que este valor sea beta. Nuestra función está acá, o sus equivalentes, la ecuación 1, en cualquiera de las dos. Utilizaremos esta ecuación, x cuadrado menos 3x más 2 en el numerador y en el denominador x cuadrado más 2x más 1. Para poder graficar a nuestra función, diremos acá en x igual a 7 quintos, cuando se da el mínimo, en 7 quintos. ¿Cuál será el valor de y? Reemplazamos entonces acá el valor de x, 7 quintos al cuadrado, menos 3
por 7/5 más 2. Y en el denominador lo mismo. 7/5 cuadrado más 2 por 7/5 más 1. Y aquí obtenemos un valor para y. Ese valor es negativo 1/24. Entonces, este primer punto que va a pertenecer a la función tiene coordenadas en x 7/5 y en y menos 1/24. Y en este punto se da un mínimo relativo por el criterio de la segunda derivada. En el otro valor de x, donde se daba un punto de inflexión, en x igual a 26 décimos. Hallamos su respectivo valor para y. Tenemos entonces acá, reemplazamos. Tendríamos 26 décimos al cuadrado menos 3 por 26 décimos más 2. Denominador 26 décimos al cuadrado más 2 por 26 décimos más 1. Vamos a hallar un valor para y. Y ese valor es 2/27. Este es otro punto que pertenece a la función, a la gráfica de la función. Tiene como coordenadas en x 26 décimos y en y 2/27. Y en este punto se da un punto de inflexión. Una cosa más antes de graficar, hallaremos a las asíntotas. Comenzaremos con la asíntota vertical. Aquí está nuestra función. La asíntota vertical es una ecuación de una recta. Esa ecuación lo obtenemos al igualar el denominador a 0 en nuestra función. O sea, x cuadrado más 2x más 1 igual a 0. Podemos reescribir de esta manera, ¿no? Completando, bueno, es un binomio. Este binomio, x más 1 al cuadrado. De acá, x más 1 es igual a 0. X igual a menos 1. Igualamos el denominador a 0. Se trata de una ecuación con una incógnita. Hallamos los valores de x para que se verifique la igualdad. X igual a menos 1. Y esta es la ecuación de la asíntota vertical
la ecuación de la recta vertical x igual a -1. Obtendremos ahora la asíntota horizontal o la asíntota oblicua, si existe. Muchas veces no existe. Asíntota oblicua. Se trata también de la ecuación de una recta. Tiene esta forma, y igual a mx más b, donde el valor de m se la obtiene al resolver este límite. Límite cuando x tiende a infinito, f de x sobre x. Hallamos ese valor. El valor de m entonces va a ser igual a límite cuando x tiende a infinito, f de x sobre x. Podemos reescribirlo de esta manera. 1 sobre x multiplicado por f de x. Ese f de x lo reemplazaremos directamente. Es nuestra función. Nuestra función. Esta función, ¿no? X cuadrado menos 3x más 2. X cuadrado menos 3x más 2. En el numerador y en el denominador, x cuadrado más 2x más 1. Resolvemos ese límite y hallamos el valor de m. M igual al límite cuando x tiende a infinito. Numerador, x cuadrado más menos 3x más 2. Denominador, x cubo más 2x cuadrado más x. Este tipo de límites ya los hemos visto antes. La división de dos polinomios. Grado del numerador es menor que el grado del denominador. Cuando eso ocurre, el límite vale igual a 0. El valor de m entonces es 0. Hallamos el valor de b. b es igual al límite cuando x tiende a infinito de nuestra función fx menos m por x. Va a ser igual límite cuando x tiende a infinito, f de x, x cuadrado menos 3x más 2, numerador, y en el denominador, x cuadrado más 2x más 1. Esto menos mx, pero el valor de m vale 0. 0 por x va a ser 0. Hallamos ese valor de b. Límite cuando x tiende a infinito, x cuadrado menos 3x más 2. Numerador. Denominador, x cuadrado más 2x más 1. El valor de b va a ser igual a lo siguiente. Grado del numerador es 2. Grado del denominador también es 2. El límite va a existir. Numerador y denominador son de mismo grado. Y el límite va a ser igual a la división de estos dos números. 1 entre 1. El valor de b entonces es igual a 1. Ya les he enseñado, ¿no?, a resolver este tipo de límites. No voy a hacer mucho detalle en eso. Entonces, finalmente, nuestra ecuación de nuestra asíntota oblicua va a ser igual a y igual a 0 por x más 1. Este es m y este es b. Entonces, nuestra ecuación es y igual a positivo 1.
Esta es otra asíntota de nuestra función. Y igual a 1. Ahora graficaremos nuestra función. Nuestra función y igual a x cuadrado menos 3x más 2. X cuadrado más 2x más 1. Tenemos acá nuestro plano cartesiano XY. Para poder graficar a esta nuestra función, necesitamos construirnos una tablita. Aquí van a estar valores para X y acá van a estar valores para Y en nuestra tablita. Nos daremos una escala. Que cada cuadrito valga la unidad. Esto es 1, esto es negativo 1, ¿no? Negativo 1, negativo 2, negativo 3. 1 positivo, 2, 3. Y acá lo mismo, ¿no? 1, 2, 3. Y así sucesivamente. Ahora, para graficar a nuestra función, nos daremos valores para X. Por ejemplo, para X igual a 0, obtendremos valores para Y a través de esta ecuación. X es 0 entonces. ¿Qué valor de Y le va a corresponder? Reemplazamos. Tendríamos acá 0 al cuadrado menos 3 por 0, así, ¿no? 0 al cuadrado menos 3 por 0 más 2. Dividido entre 0 al cuadrado más 2 por 0 más 1. Este valor va a ser igual a 2 sobre 1, ¿no? Positivo 2. Para X igual a 0, el valor de Y va a ser positivo 2. Se trata entonces de el punto que tiene coordenadas 0,2. 0 en X y 2 en Y.
0 en X y 2 en Y. Se trata de este puntito. Este puntito de acá va a pertenecer a nuestra función. Podemos darnos otro valor. Digamos X igual a 1. Hallamos su respectivo valor para Y, reemplazándolo acá. Para X igual a 1, Y va a ser igual a 0. Para X igual a menos 1 también podemos darnos. X igual a menos 1 reemplazamos en la ecuación. Va a existir división entre 0. El denominador se va a hacer 0 en X igual a menos 1. No existe el valor para Y. Y podemos darnos para más valores de X. X igual a 2, X igual a menos 2, X igual a 2.5. Más valores para Y, para X. Graficaremos este segundo punto, el punto 1,0. Se trata de este puntito, 1 en X, 0 en Y. Este puntito de acá. Más valores para X, obtenemos valores para Y. Para X igual a 2, vamos a obtener el valor de 0 también. Cero. Para X igual a menos 2, el valor de Y va a ser positivo 12. Graficamos ese punto, menos 2,12. Menos 2 en X y positivo 12 en Y. 3, 6, 9, 10, 11, 12. Más o menos por aquí va a estar el valor, el puntito. Para X igual a 2.5. Eso más nos daremos. 2.5 positivo. El valor para Y va a ser 0,061. Casi próximo a 0. Por ahí más o menos. Para 2.5. X 2,5 y Y 0,061 positivo. Ya. Podemos así darnos más valores para X, obtener valores para Y, ¿no? Para obtener una mejor gráfica de nuestra función. Ahorita está muy disperso. No podríamos graficarlo todavía. Pero podemos utilizar esta información de las asíntotas. Sabemos que existe una asíntota en Y igual a 1. Es la ecuación de una recta, ¿no? Y igual a 1. Graficamos esa asíntota. Para cualquier valor de X, Y siempre va a valer 1. Esa es la asíntota oblicua, la asíntota horizontal. Y igual a 1. Esta es una asíntota. También conocemos una asíntota vertical. Se da en este punto, en X igual a menos 1.
x igual a menos 1. Para cualquier valor de y, x siempre va a valer menos 1. Se trata de esta recta. Esta recta tiene como ecuación x igual a menos 1. Es una asíntota vertical. Nuestra función, lo que va a hacer es, va a aproximarse a esas asíntotas, pero no los va a tocar. Vamos a ver ahorita cómo es nuestra función. ¿Qué más? En x igual a 7 quintos hemos hallado un mínimo y en x igual a 26 décimos, creo era, hemos hallado un punto de inflexión. Veremos eso. Aquí está, ¿no? Nuestro mínimo relativo. X igual a 7 quintos. El valor de y es negativo 1 sobre 24. El valor de y es 1 sobre 24 avos. Y en acá existe un mínimo relativo. Para 26 décimos, el valor de y vale 2,27 avos. Y acá tenemos un punto de inflexión. Graficaremos esos dos puntos. 7 quintos aproximadamente es 1,4. Y 26 décimos es 2,6 aproximadamente. Menos 1 sobre 24. Aproximadamente eso es 0,04. Dos entre 27, 0,07. Graficaremos este punto. Este punto tiene como coordenadas 1,4 en X y 0,041 en Y. 1,4 en X más o menos está por acá más o menos. Y 0,041 en Y. Negativo, ¿no? Negativo. Negativo 0,041. Un poquito lo voy a exagerar yo. Más o menos es este punto. Nuestro mínimo relativo. Y tenemos un punto de inflexión en 2,6. Más o menos por acá. Tenemos 0,074. Un poco más arriba del otro punto, ¿no? Más o menos por aquí. Así. Ya.
La gráfica entonces va a ser más o menos algo así. Nuestra función se aproxima a la asíntota vertical, pero no la toca. Pasa por esos puntos que hemos hallado. Ahí existe un mínimo relativo. Y más o menos así va a ser la gráfica de nuestra función. Y en el lado izquierdo de nuestra ecuación solo tenemos este punto. Tendríamos que hallar coordenadas de más puntos que pertenecen a la función. Digamos x igual a -3, digamos. Más tenemos que construir esa tablita, ¿no? Para x igual a -3, ¿cuánto será el valor de y? Es positivo 5. Para x igual a -4, ¿cuánto será el valor de y? Va a ser 10 tercios o 3,33. Y así más valores para x, obtenemos valores para y, ¿no? Y hallamos coordenadas de puntos que pertenecen a la función. Otro punto es en x -3, en y 5 positivo. Se trata de este punto. X igual a -4, y 3,33. Más o menos este punto de acá. Podemos darnos más valores para x, ¿no? Para obtener más puntos que pertenecen a la función. Pero más o menos la gráfica va a ser de esta forma. Se va a aproximar a nuestra asíntota horizontal. Más o menos, ¿no? Ya utilizando una calculadora, un programa que pueda graficar este tipo de funciones. X cuadrado menos 3x más 2. X cuadrado más 2x más 1. Nuestra gráfica es aproximadamente así. Aquí está la asíntota vertical. Hay una asíntota horizontal también en x igual a 1. Hay no una recta. Y acercándolo un poquito, esta nuestra gráfica. En este punto existe un mínimo relativo. Más o menos, ¿no? En ese puntito. Por aquí más o menos. Y por acá está el punto de inflexión. Más o menos, ¿no? Ya entonces aquí lo dejaremos nuestra clase de hoy. Se los voy a subir más ejercicios de gráfica de funciones, un poco más detallado. Ya. Quisiera pasar una clase extra. ¿Cuándo podría ser? ¿Martes? ¿Mañana? ¿O el jueves?
Ya. Hablamos Buenos por el días, grupo. Alce. Entonces. Nos vemos. Hablamos por el grupo para la clase extra. Nos vemos.